Y otra cuestión sumamente importante pensando en los proyectos tiene que ver con las etapas del mismo, ¿no? Desde algún punto de vista general se podrían considerar tres, cuatro o cinco etapas importantes, ¿no? Quizás la primera relacionada con lo que llamamos etapa de inicio o etapa de arranque, de comienzo, ¿no? Donde de alguna manera se plantea esa idea, se escucha un poco la intención del lado del cliente o el destinatario del proyecto acerca de qué es lo que está buscando, ¿no? Que plantea la necesidad, esta palabra clave asociada a la mirada que tiene que ver con los proyectos, porque no es ni más ni menos que ese punto inicial que dispara luego, digamos, la existencia del proyecto. Pero podemos plantear ahí que hay una etapa de inicio donde aparece la idea, donde se le va dando forma, donde de alguna manera se va pensando del lado del equipo de proyectos qué se puede hacer, ¿no? Donde van apareciendo los primeros croquis o atisbos relacionados con la solución, la mirada de cómo se podría encarar el proyecto, pensando tal vez en diferentes opciones de solución, que es algo típico, porque claramente pensamos en varias opciones de solución y luego las vamos de alguna manera comparando, pensando una contra otra y de alguna forma luego eligiendo alguna de ellas para poder seguir adelante con la misma y que sea la solución elegida, ¿no? También hay una fase de análisis de factibilidades, de planificación inicial, que tiene que ver con el hecho de establecer de alguna manera si aquello que pensamos es realmente posible llevarlo adelante, ¿no? Eso que hablamos de factibilidad o de viabilidad, ¿no? De si es factible, si es viable, si es posible, si realmente lo podemos hacer o no. Y ahí, digamos, es una fase de análisis profundo sumamente importante donde se tiene en cuenta el equipo de proyectos que de alguna manera se involucra en la solución, si este equipo está capacitado, preparado con el conocimiento necesario para poder llevar adelante la misma, donde también se analiza un poco, digamos, el destinatario, ese cliente, donde se analizan los tiempos, ¿no? Donde se analizan los recursos, herramientas necesarios, donde se analiza esa posibilidad de financiamiento, donde de alguna manera todas estas cuestiones tienen que tener una cierta lógica que permita luego definir un plan detallado que dé consistencia al proyecto y que de alguna manera tenga un nivel de riesgos que nos permita entender que en el camino no nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿no? Entonces, cada vez que trabajamos en esta etapa, en esta fase, claramente tiene una incidencia vital a la hora de pensar en el camino del proyecto y en la solución, porque cuanto más profundo y mejor hagamos nuestro análisis previo, evidentemente con un menor nivel de riesgo vamos a estar transitando el proyecto y evidentemente eso ayuda muchísimo a que tanto el equipo de proyectos como el equipo del lado del cliente que ha de recibir la solución estén seguros de que lo que se ha pensado, elaborado y trabajado es algo posible de alcanzar. Luego hay una fase de ejecución, ¿no? Que es una fase importante dentro del proyecto porque de alguna manera representa el conjunto de tareas y actividades en los cuales se va viendo realizado aquello que de alguna manera se había pensado, ¿no? O sea, esta fase es importante respecto también de la mirada del cliente porque es donde empieza a ver los resultados de aquello que le dijeron que iban a hacer, ¿no? Entonces hay una mirada casi, digamos, muy marcada respecto de esto, pensando muchas veces que el proyecto arranca acá y el proyecto tal vez se inició mucho tiempo antes y acá realmente se empiezan a ver plasmadas aquellas cuestiones que se estuvieron trabajando
previamente, pero esto no implica que sea el momento inicial del proyecto, ¿no? Sino que es cuando el proyecto empieza a implementarse, a ejecutarse, a mostrarse ya en vivo esas tareas y acciones y se van viendo del lado del cliente, quizás entre comillas, de una forma mucho más marcada ese avance. Y luego aparece una fase de puesta en marcha, una fase de entrega, ¿no? Donde de alguna manera se trabaja también en la cuestión de que se hacen los ajustes finos, se realiza la puesta en marcha incluso muchas veces con la intervención y el involucramiento del cliente para que ese trabajo conjunto luego derive en una buena capacitación a los destinatarios de la solución y también en pensar en las tareas de mantenimiento posteriores e involucrar ya en conjunto al equipo de proyecto con el equipo del cliente de una manera, digamos, mucho más marcada que tal vez en las fases o etapas previas, ¿no? Y en esto, digamos, separando quizás para darle una marca en específico, llevarlo también a la etapa de cierre de la solución, a donde de alguna manera se genera el ok de parte del cliente y el cierre de la solución, pensando o marcando los aspectos a nivel de mantenimiento futuro, las cuestiones que tienen que ver con la capacitación del personal, tanto existente como nuevo, que podría ir involucrándose a través del tiempo. O sea, hay una gran cantidad de factores que se tienen en cuenta en la etapa de cierre y que no implican solamente la mera firma del lado del cliente de la aceptación del proyecto, de la aceptación de la obra, cumpliéndose el objetivo planteado, sino que de alguna manera también hay un conjunto de elementos que se trabajan en esa etapa y que son sumamente importantes para la vida también del proyecto a posteriori, ¿no? Bien, y si seguimos pensando, digamos, en las fases, hay una fase que es sumamente importante y que tiene que ver con la evaluación, con el control, con el seguimiento, que podríamos decir que es una fase que coexiste con todas las demás fases a través del tiempo, ¿no? Es como que en todo momento vamos siempre haciendo un seguimiento, un control, un monitoreo, una visualización del estado de las cosas en un determinado momento. ¿Para qué? Para poder ir viendo si hubieron desvíos respecto de aquello que nosotros originalmente habíamos planificado, pensado en nuestro proyecto, ¿no? Y ahí, digamos, la importancia de estas tareas y de esta fase de seguimiento control, que como decimos es horizontal respecto de todas las tareas que se van cumpliendo a lo largo del proyecto y respecto de todas las fases del mismo, es algo que existe en todo momento. Es algo sumamente importante porque, digamos, ayuda luego a corregir esos desvíos, ¿no? O sea, de alguna manera esos desvíos presentes los tenemos que corregir, volver al cauce normal del proyecto con las adecuaciones que tengamos que hacer o el control de cambios que tengamos que hacer para que el proyecto se vuelva a reorientar hacia el objetivo planteado y que de alguna manera nuestra solución permita que sea alcanzada en función de lo que originalmente se había visualizado y analizado. Y digamos, dejando un poco estas fases o etapas, vamos ahora a las características de un proyecto. Hay algo que de alguna manera siempre es interesante remarcar y que tiene que ver con el hecho de que hay algunas cuestiones que existen sí o sí cuando existe un proyecto, ¿no? Entonces, un primer punto es que hay un comienzo y un fin claramente marcados, claramente identificados, ¿no? Hay una fecha de inicio del proyecto y hay una fecha de fin o de entrega del proyecto que definimos y que de algún modo nos va a ayudar a luego poder encuadrar todas las tareas, acciones entre esas dos fechas que de alguna manera dan un límite temporal a nuestro proyecto. Hay un objetivo
marcado, ¿no? Hay un específico objetivo al cual queremos ir caminando, hacia el cual nos dirigimos. De alguna manera ese objetivo es el que no solo va a estar en la cabeza del cliente y ha sido el que marcó como necesidad, sino también dentro de nuestro equipo de proyectos que de alguna manera va a trabajar para poder alcanzar ese objetivo. Ahí tenemos que ser, digamos, muy cautelosos respecto de la mirada que tiene que ver con el hecho de trabajar siempre mirando al objetivo y que ese sea el punto clave al cual nos queremos al cual queremos llegar o al cual nos queremos ir moviendo a través del tiempo. Algo interesante es que, digamos, hay un equipo responsable del proyecto, tanto del lado del cliente como del lado de los ejecutantes de la organización que de alguna manera genera la solución, ¿no? Y de algún modo hay incluso bien marcado un liderazgo dentro del equipo de proyectos. Hay un líder de proyecto y hay un conjunto de personas que acompañan a ese líder de proyecto donde cada uno de ellos tiene una función o un rol, ¿no? Entonces ahí hay otro punto clave respecto de la mirada que tiene que ver con el hecho de poder trabajar dentro de ese equipo. Hay una interdependencia en las tareas que constituyen ese camino que vamos marcando, ese plan que vamos marcando, ¿no? O sea, va a haber una tarea predecesora de otra, va a haber una tarea seguidora de otra, va a haber tareas que quizás se realizan en paralelo, pero que luego de alguna manera el camino se va uniendo y va logrando que se vaya, digamos, orientando hacia una secuencia de acciones. Entonces, en este sentido, es importante entender que las tareas lo que nos permiten es, una vez que se ejecutan y se cumplen, el hecho de poder mirar hacia el objetivo un poco más cerca, ¿no? Siempre decimos que terminada una tarea significa que estamos un poquito más cerca de ese objetivo planteado. Tenemos que reconocer que hay una implicancia de tiempos, recursos, costos, ¿no? Que de alguna manera hay un conjunto de elementos que constituyen nuestro proyecto y que evidentemente tienen un peso cada uno de ellos dentro de la mirada que tiene que ver con el hecho de poder trabajar y alcanzar esa solución. Y cuestiones importantes relacionadas con el análisis y el manejo del proyecto es que va a haber seguramente en el trayecto que hemos definido algún tipo de desvío, de cambio, de cuestión que de alguna manera tenemos que manejar. Bueno, ante estas situaciones evidentemente vamos a tener que apelar a los mejores conocimientos, recursos y cuestiones que de alguna manera nos permitan volver al cauce normal del proyecto, generar un adecuado control y documentación de cambios y poder seguir avanzando hacia ese objetivo planteado. Muy bien, con esto finalizamos este video. Los invito a suscribirse al canal para continuar viendo videos de este tipo. Un saludo grande para todos y muchas gracias.